¿Qué es realmente la dislexia? ¿Por qué tantas personas la confunden con falta de esfuerzo o de atención? ¿Qué límites tiene? ¿Qué apoyo funciona? ¿Y qué necesita la sociedad para dejar de mirar mal a quienes leen y escriben de forma diferente? Bienvenidos a Hablemos de, un espacio donde intentamos comprender mejor el mundo a través de la historia de quienes lo viven de dentro. Hoy vamos a hablar de dislexia, una condición que afecta a millones de personas, pero que sigue siendo profundamente incomprendida. Para ello nos acompaña Noelia, maestra PT en un centro educativo ordinario y especializada en dislexia. Con ella vamos a desmontar mitos, entender qué es realmente la dislexia, qué límites tiene, qué apoyo funciona y qué necesita la sociedad para dejar de confundirla con falta de esfuerzo. Gracias por estar aquí, Noelia. Pues encantada también yo de estar aquí, de que me invites a hablar pues, de algo tan importante que todavía pues, falta mucho por visibilizar. Pero para eso estamos aquí. Noelia, yo voy a empezar por el principio. ¿Tú cómo le explicarías a una persona que no tiene ni idea de qué es la dislexia, qué es eso de la dislexia? Vale, pues sí, yo te lo explico. Yo la dislexia la defino como una dificultad específica de aprendizaje que tiene origen neurobiológico y que afecta principalmente a la adquisición y a la automatización tanto de la lectura como de la escritura. Es decir, dificultades en estas áreas. Actualmente la Asociación Internacional de Dislexia nos ha arrojado un poquito más de luz sobre esta dificultad de aprendizaje y nos añade pues como más términos como dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, también así como en la decodificación y sobre todo en la ortografía. Pero sí que me gustaría destacar que esto no tiene nada que ver con la inteligencia porque se relaciona mucho con que los niños con dislexia no suelen tener una inteligencia más bajita y no tiene nada que ver con eso, ni con el esfuerzo, ni con las ganas, ni con la capacidad. Además, hoy sabemos que la dislexia también puede influir en la velocidad de procesamiento, en la memoria de trabajo, en el desgaste sobre todo emocional que supone sostener un esfuerzo tan grande durante toda una jornada escolar. Entonces, así me gustaría resumirlo a la gente que no ha oído hablar de dislexia. Noelia, es que el otro día estuve en la Feria del Libro de Madrid. Sí, No sé si sabe quién es, Israel Bravo. no sé Buah, quién es. pues este hombre tiene una historia increíble. Aparte que era camionero. Bueno, vive storytelling de esto y con dislexia. Y hoy en día se gana la vida como storytelling. Ha vendido un Ujú. montón de libros. Y a mí lo que me sorprende es que se lo dije. Le dije, me gusta tu historia porque, porque has pasado de un trabajo común a, a ganarte la vida de esta manera, pero lo que más me sorprende es que sea disléxico. O sea, Claro, pues por supuesto, o sea, es que me encantó. claro, la dislexia realmente no es ningún límite, es una manera de acceder a la información diferente y de acceder al aprendizaje. Y hay muchos famosos con dislexia, Steven Spielberg, Steve Jobs, que son grandes referentes mundiales y ambos tienen dislexia. Esto no implica que sea una barrera, un límite hasta dónde puede llegar una persona. Hay muchos casos de dislexia que pueden llegar muy lejos. Claro, es que vivimos en una sociedad donde el mundo de la etiqueta como, ¿sabes? Eso es darle naturalidad, no es algo que nos haga parecer diferentes, no lo somos, simplemente pues tenemos otros ritmos de acceder a la información y otras maneras como cualquier otra persona. No es desde tu experiencia como PT, cómo se Sí, manifiesta la dislexia en el día a día de un niño en el aula. pues a ver, muchas veces no se ve de una forma muy evidente. No siempre es el niño que no sabe leer. De hecho, en muchas ocasiones se manifiestan pequeños detalles cotidianos. Sí que podemos tener en cuenta y observar, pues hay mucho alumnado que oralmente tiene muy buenas ideas, participa, mantiene conversaciones muy maduras para su edad. Pero cuando, por ejemplo, tiene que plasmarlo a nivel escrito, parece otra persona completamente distinta. Entonces ahí suele aparecer mucha frustración. Realmente saben lo que quieren decir, pero no saben demostrarlo en un papel. Entonces también es muy habitual observar una lectura más lenta, un poco fluida, muy costosa. Son niños que llegan muy, muy, muy agotados a tareas que implican leer mucho, porque su cerebro tiene que dedicar muchísima energía a algo que otros compañeros pues ya han automatizado. Entonces eso pues tiene consecuencias muy visibles en el día a día, como por ejemplo pues tardan más en copiar
de la pizarra pues posibles esquemas, se pierden en los enunciados largos, necesitan releer varias veces para comprender qué se les está pidiendo, cometen muchas faltas de ortografía que son muy persistentes y sobre todo les cuesta mucho organizar las ideas por escrito. Todo eso ya hablando un poco más a nivel académico. Todo aprendizaje memorístico es lo contrario a cómo funciona el cerebro de una persona con dislexia. Y luego también súper importante es todas esas señales emocionales, que yo también lo suelo trabajar mucho dentro del proyecto, porque si un niño no tiene una buena autoestima, no confía en sí mismo, no podemos hacer nada, no puede acceder a los aprendizajes e incluso podemos, ¿no?, llevar a ese niño a ser un fracaso, ¿no? O sea, y esto es muy importante porque a nivel emocional pasa muy desapercibido más que académicamente y hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Tú crees que dislexia y discalculia van de la mano? Pues no tiene por qué ir de la mano. Sí que puede haber comorbilidad, pero bueno, nos podemos encontrar con casos totalmente. Yo tengo niños con discalculia que son muy buenos en comprensión lectora y niños que en matemáticas son muy buenos, que sin embargo a la hora de leer, de escribir, les resulta pues un gran esfuerzo cognitivo, o sea, que no siempre tienen que ir de la mano. ¿Qué límites reales tiene la persona con dislexia en el aula? ¿Y qué límites son impuestos por la falta de comprensión? Yo creo que la primera idea importante aquí es entender que la dislexia sí implica dificultades reales, ¿vale? Eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero sí que hay procesos relacionados con la lectura y la escritura, la automatización o la velocidad de procesamiento que pueden requerir mucho más esfuerzo y más tiempo. Eso es real y forma parte de la dislexia, pero también es muy importante diferenciar entre las dificultades propias de la dislexia y los límites que crea el entorno, porque muchas veces el mayor obstáculo no es la dislexia en sí, sino crecer también escuchando mensajes como eres vago, pues no prestas atención, es que mira que te cuesta, venga un poquito más de esfuerzo, es que eres inteligente pero no trabajas, ¿no? Y eso también acaba afectando muchísimo. Hay niños y niñas que empiezan a pensar que nunca pues serán suficientes, pero saber y poder demostrar lo que sabes no siempre son la misma cosa. Entonces, lo que estábamos hablando antes, ¿no?, que hemos comentado el caso de este hombre, o sea, pueden construir cualquier proyecto vital, solo que nos hace falta más formación. Pero yo dudo de que haya pisado la universidad. Simplemente lo tenía dentro. Suelen ser muy creativos, no suelen ser personas muy visualmente creativas, ellos lo ven todo, se lo imaginan todo muy a nivel visual y eso nos ayuda también mucho a la hora de intervenir con ellos. Una pregunta. ¿Qué señales se suelen pasar desapercibidas que hagan que muchos diagnósticos lleguen tarde? ¿O tú consideras que la dislexia es algo que se diagnostica a tiempo? No, de hecho, un gran porcentaje de alumnado el diagnóstico llega muy tarde. Muchas veces las señales que pasan más desapercibidas no son las más evidentes, sino las que precisamente el niño consigue compensar. En estos casos, los niños intentan compensar sus dificultades y buscar sus propias estrategias para que no se note, ¿no? Que desarrollan estrategias para ir sobreviviendo académicamente durante muchos años y eso es verdad que hace que muchas veces nadie vea el esfuerzo enorme que hay detrás. Por ejemplo, hay un alumno que memoriza textos completos para evitar leer, solo para que no sea evidente que tiene una lectura lenta o que se equivoca al leer, ¿no? Te diría que en la etapa de infantil ya se empiezan a ver los primeros signos de alerta. Podemos observar sobre todo dificultades para que identifiquen los sonidos de las letras, los fonemas, aprender las rimas, inventar las palabras en sílabas. A veces son perfeccionistas y son muy responsables, intentan pasar siempre inadvertidas o dedican muchísimas horas al estudio para obtener resultados similares, ¿no? Que esto es lo que pasa muy a menudo. Por eso hay tantos diagnósticos tardíos, porque muchas veces solo miramos el rendimiento visible y no el coste emocional y cognitivo que hay detrás. Y yo creo que al final la clave aquí está en observar no solo las notas, no solo cómo es el rendimiento académico, sino la relación entre esfuerzo, cansancio y resultado, ¿no? Cuando un niño trabaja muchísimo más que los demás por conseguir lo mismo e incluso menos, y es una intervención muy costosa a nivel emocional. Entonces, Noelia, ¿cómo afecta la dislexia en cuanto a la autoestima? Eso tiene que mermar su autoestima. pues esto es muy complicado. Esto lo sufren muchos niños
actualmente y sobre todo las familias. Afecta muchísimo emocionalmente porque el niño empieza sobre todo a compararse. ¿Ves? Ellos saben leer, todos saben leer menos yo, si yo me esfuerzo el doble y aún así saco peores notas, algo malo debe haber en mí, soy tonto. Y esto al final genera mucha frustración, mucha ansiedad, mucha sensación de fracaso y muchas veces evitación. Y cuando llegan así, hay que hacer un trabajo muy importante a nivel emocional, ayudarles a aceptar el error, aceptar que, bueno, pues que el proceso de aprendizaje es distinto. Por eso es tan importante que el entorno valide el esfuerzo, comprenda la dificultad y ayude a esperar el rendimiento y ayude a separar el rendimiento académico de la valía personal. Creo que es lo más importante a día de hoy. Un profesor en el aula con veintitantos alumnos, ¿qué tipo de adaptaciones debe de aplicar a este tipo de alumnos? Pues el papel del profesor es súper importante. Muchas veces es uno de los primeros adultos que detecta algo que no encaja, ¿no? Porque al final pues pasan muchas horas en el colegio y se dan cuenta muy rápido. Entonces, un docente que comprende la dislexia puede convertirse en un espacio seguro para este alumno, alguien que ayuda a esta persona, a este niño, a entender que su dificultad no define su inteligencia ni su valor personal. Ya estamos creando un entorno seguro. ¿Qué adaptaciones o qué medidas puede llevar el profesorado en el aula con un caso así? Pues mira, sobre todo no obligarles a leer en voz alta delante de toda la clase. Poco ayuda a armar al alumnado con las faltas de ortografía y venga y copia, ¿no? Y sobre todo simplemente hacer sentir al alumno constantemente expuesto, me parece que es algo que también deberíamos evitar. Y al final también creo que hay algo fundamental y es que adaptar es eliminar todas esas barreras que creamos en el aula, en el contexto, en el centro educativo, para que el alumnado pueda acceder al aprendizaje y demostrar realmente lo que sabe. Entonces, a veces pensamos que que lo que más necesita un niño con dislexia son técnicas más curriculares y sí, son importantes, pero muchas veces lo primero que necesita es que un adulto le haga sentir que entiendo lo que te pasa, no eres menos capaz y voy a ayudar. O sea, según tú, Noé, la comprensión sería algo fundamental y básico. Por supuesto, aprender Sí. primero comprender a la persona. Es muy importante comprender a la otra persona, comprender al niño que tenemos enfrente, ayudarle emocionalmente y ya una vez ayudándole emocionalmente, le ayudamos académicamente. Sobre todo ese feedback positivo que les ayuda muchísimo cuando consiguen algo es reforzárselo, ¿no? Porque nosotros no lo vemos, pero es que ellos hacen un esfuerzo muy, muy, muy grande para decodificar, para leer, para escribir. Creo que nos irá muchísimo mejor. Si tuviera que dar tres tips a un profesor, a mí por ejemplo, que soy profesora, Pues mira, yo te diría que un alumno con dislexia, por supuesto, yo entiendo que hay que valorar y hay que evaluar aprendizajes, pero sí que darle mucho peso a lo oral, porque ellos sí que lo saben. Ellos preparan su examen o preparan su actividad o preparan su presentación oral y de verdad te digo que son los que más se lo preparan. ¿Por qué? Porque les cuesta el doble de tiempo y son capaces de responsabilizarse ese tiempo para hacer un buen examen o una buena presentación oral. Entonces, sí que debería predominar en las aulas que los conocimientos se puedan exponer de manera oral más que a nivel escrito. Entonces, eso es súper importante, darle esa herramienta. Luego también otro consejo importante diría pues usar muchísimo apoyo visual y mucha metodología multisensorial, es decir, que ellos al final puedan acceder a esa información a través de esa imagen, porque ellos enseguida que ven la imagen entienden completamente el concepto. Y sobre todo también pues fragmentar tareas largas, ¿no? Pues ya solo el simple hecho de que ellos vean una tarea larga les provoca mucha evitación. Serían los 3 tips para que pueda empezar el niño también a funcionar en el aula y no sentirse tan sobrecargado. y por el contrario, ¿qué cosas no ayudan aunque lo hagamos con buena intención? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Pues mira, yo sé que suele pasar mucho que al final no nos damos cuenta, pero los comentarios de venga, puedes esforzarte más, venga, concéntrate más, venga, estate atento, venga. Son comentarios que, a ver, no son comentarios hirientes, pero que al final van calando, ¿no? En el niño. Y al final llega un momento en que les afecta, ¿no? Porque dice, es que yo me he esforzado y aún así me está diciendo que me esfuerce más, ¿no? Pero también nos encontramos con el otro extremo. Sería como la sobreprotección, ¿no? A veces, por miedo a que el niño sufra, dejamos de darle esa autonomía o
o queremos transmitir esa idea de que, bueno, es que como no va a poder, pues, bueno, se lo hago yo o se lo simplifico mucho más y seguro que así lo hace. Entonces, esto es contradictorio, o sea, al final también está limitando mucho. El objetivo principal no es evitarles cualquier dificultad, sino acompañarlos con herramientas y apoyos y expectativas realistas para que puedan, pues, desarrollar con confianza, puedan desarrollar confianza en sí mismos. La dislexia es una parte de cómo aprende esa persona, pero no la define por completo. Entonces, cuando centramos al final toda la mirada únicamente en lo que cuesta, estamos corriendo el riesgo de invisibilizar todo lo demás que sí que puede hacer. Entonces, creo que tiene que haber un balance. Noé, ¿cómo cree que debería ser la relación entre la familia y la escuela? A ver, la relación entre familia y escuela debe ser, vamos, clave, primordial, esencial y estrecha, ¿no? Cuando hay comunicación, cuando hay comprensión, cuando hay objetivos compartidos, el niño al final se siente sostenido y es lo que queremos, que el niño pueda avanzar con todo, con la ayuda de todos los que le rodean, ¿no? Pero cuando la familia tiene que estar constantemente justificando la dificultad o peleando por apoyos básicos, la gran mayoría de mis familias están en esa o han venido con esa situación. Sigue pasando de curso, no hay adaptaciones, no le pasan la valoración, la orientadora me dice que no tiene nada, que eso es algo del madurativo. Y claro, aquí también hay una parte importante, estamos hablando todo el rato del alumno, pero también las familias necesitan sentirse escuchadas. Saber que el centro es un espacio donde se puede apoyar esa familia, donde pueden sentirse acompañados. Y los centros también necesitan espacios de formación. Es súper importante la formación del profesorado para ofrecer estrategias y herramientas y sobre todo orientación a las familias. Al final todos buscamos lo mismo, ¿no? El bienestar y el aprendizaje del niño. ¿Tú realmente crees que el equipo directivo y los profesorados se implican al 100% con estos tipos de niños? Pues a ver, dependiendo del colegio, la gran mayoría es que no. Pero también te digo porque, primero porque falta formación al docente. Luego también porque estamos muchos tutores, equipos directivos, estamos sobrepasados porque nos falta muchísimo personal. No sé si en tu cole pasará lo mismo, pero falta muchísimo personal de apoyo. PTs y AL son... Es que yo, por ejemplo, estoy sola en mi colegio, con toda primaria. Entonces, claro, llega un momento en una persona o un equipo directivo no puede llegar a todo porque no solamente tenemos alumnado con dislexia, tenemos autismo, tenemos discapacidad intelectual, tenemos otras necesidades educativas especiales que también requieren atención. Y atención es tener tiempo, cosa que ni tenemos tiempo ni personal suficiente para atender a estos niños. Aún así, sigo pensando que se necesita mucha formación, que no hay formación suficiente en dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales, que sí, que intentamos hacer cosas para que el niño pueda estar bien, pero realmente al final lo que hacemos es poner parches. Noé, ¿qué le diría a una familia que acaba de recibir el diagnóstico de su hijo de dislexia? ¿Por dónde hay que empezar? Pues aquí muchas mamás, si me escuchan en el podcast de hoy, se sentirán entendidas. Yo lo primero que les digo es que tranquilidad, un diagnóstico no cambia a su hijo, no es una enfermedad. Que a veces sí que es verdad que cuando a una familia le llega un diagnóstico de este estilo, pues ya, ¿no?, nos echamos las manos a la cabeza. Pero todo es por eso, por la desinformación, ¿eh? Porque al final las familias están ante una cosa desconocida y todo lo desconocido nos da miedo. Yo les digo que sigue siendo el mismo niño, con sus capacidades, sus talentos y sus posibilidades. Lo segundo es que la dislexia no impide tener una vida plena ni alcanzar metas académicas o incluso profesionales. Y les digo que el diagnóstico al final es necesario porque no estamos diagnosticando para limitar, o sea, para limitar o para etiquetar al alumno, sino para comprender y empezar a ayudar mejor al alumno, ¿no? Yo les digo mucho que busquen apoyo especializado, que intenten coordinarse mucho con la escuela y que sobre todo que cuiden mucho la autoestima del niño. Yo durante el programa sí que les suelo dar pautas, estrategias que puedan hacer en casa cuando a lo mejor, pues bueno, han tenido discrepancias con el colegio, ¿no? Entonces sí que les voy guiando un poquito qué es lo que más necesitan ellas, una guía, un apoyo emocional y que les diga que no pasa nada, que el niño va a crecer sintiendo que hay adultos que le entienden y creen en él. Así que eso les digo. Noelia, explícanos de qué va tu proyecto. Mi proyecto nace de la necesidad de ver la realidad.
de las aulas, pues son niños que realmente no están atendidos como se merecen y como es necesario. Entonces surgió el proyecto de crear Dislexia con Sentido. Y Dislexia con Sentido es un programa que adapta el aprendizaje al niño y no el niño el que se adapta al aprendizaje, ¿no? Entonces lo que hacemos son intervenciones personalizadas a niños con dislexia, incluso tengo niños con dislexia y TDAH, tenemos niños con discalculia. Y nace un poco para darle esa respuesta personalizada e individualizada a estos niños que en el cole pues no lo están recibiendo y es necesario. Entonces son clases online, o sea, niños con dislexia, y hacemos una intervención online. Los procesos base bueno, ya de la dislexia, sobre todo de la lectoescritura, como es comprensión lectora, escritura, expresión escrita, ortografía, todo eso. Y son clases online donde trabajamos esto, hacemos una evaluación muy completa al principio y poquito a poco vamos interviniendo en todos esos procesos donde más desafíos presenta el alumno para que el alumno tenga un gran éxito en el aula. Oye, Noé, ¿quién dirías tú que puede hacer un diagnóstico de dislexia? Pues sobre todo profesionales psicólogos y psicopedagogos. O logopedas, por supuesto. Todo a nivel clínico. Yo, por ejemplo, no puedo hacer diagnóstico de dislexia. El alumnado que a mí me llega ya tiene diagnóstico o está en proceso de. Eh, yo sí que paso una especie de cribado pues para ver si hay riesgo o no hay riesgo, pero eso no es un diagnóstico oficial. Entonces, todas las familias, siempre y cuando quieran un diagnóstico de dislexia, tienen que acudir a psicólogos, logopedas o psicopedagogos. Son los únicos que pueden diagnosticar dislexia. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera de la dislexia? Pues es una muy buena pregunta. Pues todavía necesitamos mucho tiempo para seguir avanzando en todo esto, pero les diría que al final su dificultad no define lo valiosos que son, ni lo inteligentes o lo capaces que son. Que aprender de una manera diferente no significa aprender peor. Entonces, detrás de muchos niños etiquetados como vagos y distraídos o poco trabajadores, realmente hay un esfuerzo invisible. Eso se ve de puertas para adentro en casa y si miramos por una mirilla al niño por dentro, vemos que su mente, su cerebro va a 1000 por hora, ¿no? Y que la inclusión educativa al final no consiste en hacer favores, sino en garantizar esos derechos y oportunidades reales que ha de tener ese alumno. Necesitamos una sociedad que deje de medir la inteligencia únicamente por la rapidez lectora, porque memoriza rápido temas súper largos o que sea un hacha en la ortografía, ¿no? No medir siempre niños con la misma varita, ¿no? Hay muchas más virtudes que tiene ese niño y hay que también dejarlas ver. Noelia, ¿la dislexia viene sola o viene con una comorbilidad? Puede venir sola. La dislexia es hereditaria, suele tener un alto componente genético y perfectamente puede venir sola, incluso tener alguna comorbilidad, como hay niños con dislexia y altas capacidades, niños con dislexia y TEL. Al final también dislexia sale también un poco del trastorno del lenguaje y bueno, podemos encontrar casos muy diversos. Dislexia con TDAH, eso es una bomba de relojería, pero es que es súper gratificante, independientemente del diagnóstico con el que vengan, verlos como ellos dicen, vale, ahora sí lo entiendo, ¿no? Ahora estoy entendiendo cómo funciona esto, es maravilloso, así que venga el diagnóstico que venga, todos son bienvenidos. Y para terminar, me gustaría que Mm. tú, ¿qué mensaje le dejarías a ese niño que viene con dislexia y que siente que esto le cuesta más, que se siente pequeñito? ¿Qué le dirías? Pues mira, ahora mismo me dirigiría a los alumnos que tengo yo a día de hoy, que son más bonitos que todas las cosas, que me alegran las tardes. Y sobre todo a todos los peques que presentan dislexia, incluso a los adultos también. Les diría que al final no son menos por necesitar ayuda en algún momento de su vida. Todos aprendemos de manera diferente, todos necesitamos apoyos en algún momento de nuestra vida. Sobre todo que ellos mismos no permitan que una nota, un resultado académico, una dificultad o un comentario desafortunado les haga pensar que no van a llegar lejos. Hay muchísimas personas con dislexia que han estudiado carreras, creado empresas, escrito libros, lo que hablábamos al principio de la entrevista,
Pero más allá de todo eso, lo importante no es demostrar nada a nadie. Lo importante es que ellos pueden crecer sintiéndose válidos, capaces, orgullosos de quienes son. Y es verdad, porque al final la dislexia puede hacer el camino más difícil algunas veces. Sí, por supuesto, que se pasa mal, no te digo que no, pero no decide hasta dónde puede llegar una persona. Que no tienen que convertirse en otra persona para merecer aprender, y avanzar o tener éxito. Merecen ser comprendidos y apoyados siempre siendo exactamente quienes son. Pues, Noelia, una de las cosas que dijo este hombre, Sí. Ibra Bravo, en una de sus entrevistas fue que la persona con dislexia o con algún tipo de neurodivergencia estamos tan acostumbrados a que todo nos cueste más que desarrollamos muy bien lo que viene a ser la resiliencia. Y el no Ujú. abandonar algo y el decir, ¡buah! Y una vez, y otra vez, y otra vez. Y eso también hay hoy en día, que vivimos en una sociedad del todo rápido y Eso venga es. rápido, es algo que es súper bueno. O sea, Sí. que es que por ahí somos incluso unos privilegiados. No abandonamos tan rápido cuando algo realmente nos interesa. Eso es, eso es, eso es una virtud súper, súper positiva. De hecho, muchos niños son conscientes de que tienen sus dificultades y aún así están súper motivados. Tienen ganas de aprender y eso hay que cogerlo, vamos, hay que cogerlo y no soltarlo, ¿no? Porque cuando tienen esa motivación es cuando realmente funciona lo que hacemos con ellos. Entonces, sí, tienen muchísima capacidad de resiliencia, son muy persistentes, son muy constantes, pero por eso, ¿no? Porque son conscientes de que les cuesta el doble y trabajan el doble. Bueno, ella, yo por mi parte, agradecerte tu claridad. Lo he explicado con la dislexia, la verdad, súper bien. Sigue trabajando conforme lo haces. Muchas gracias. Me dejará tu Instagram para poderlo colocar abajo. Por supuesto. Seguramente seguimos estando en contacto porque en la membresía te querré dentro algún día para que puedas llegar a esos papás, a esa mamá que estén dentro. Sigue dando la luz y esas ganas de trabajar con niños con neurodivergencia, que ya bastante se nos complica la vida y la historia, pero con profesionales como tú, pues todo es mucho más llevadero. Pues muchísimas gracias, Irene. Gracias por darme este altavoz para poder llegar a todas esas mamis, papis y gente, bueno, personas que que presenten dislexia, que de verdad que hay que darle más visibilidad a esto y aceptarlo con mucha naturalidad, que es eso. Al final todos somos diferentes, todos aprendemos de manera diferente y no por eso somos menos que nadie. Así que muchas gracias, Irene. Espero volver. He estado súper cómoda. Muchas gracias. Muy Allá bien, bonita. perfecto, sin problema. Adiós, guapa.